Continuamos con más del Q de Show y llegamos al momento más esperado de la noche. Hoy en Realidad Perdida vamos a hablar del violinista del diablo. Exactamente, hoy vamos a hablar de la historia de Niccolò Paganini, un violinista. Bueno, no podemos decir que fue un violinista porque de hecho es el mejor violinista de toda la historia de la humanidad. No lo digo yo, no lo dice un conjunto de gente, lo dicen personas que realmente saben de la materia hoy en día, en aquel tiempo y seguramente por muchísimos años más hasta que vuelvan a ser alguien tan virtuoso como él. Esta historia considero debería ser una de las que sí o sí deberían enseñarte en el colegio, ya que sirve de inspiración para todas aquellas personas que se dedican al arte, y no solamente al arte de la música, sino al arte de crear algo hermoso. Dios quiera que en algún momento usted, señor, usted, señora, o mi querido amigo, amiga, tengas la capacidad de llevar tu virtuosismo y tu capacidad al siguiente nivel, cosa que a la sociedad de ese momento no le quede otra manera de decir, o sea, de buscar una explicación más que sobrenatural. En este caso, Niccolò Paganini era tan virtuoso, era tan talentoso, era tan adelantado a su tiempo, inventó tantas, pero tantas nuevas formas de tocar el violín y de interpretarlo, que la gente de ese tiempo, estamos hablando después de la Inquisición, unos años después, no podía concebir otra idea que un pacto con el diablo. Una idea que se fue haciendo cada vez más fuerte con el tiempo y que obviamente, como dicen que no existe mala publicidad, él al enterarse de estos rumores empezó a acrecentarlos de muchas maneras. Hablemos un poquito de la vida de este gran intérprete. Hoy en Realidad Perdida ustedes están escuchando un fondo totalmente distinto porque estamos escuchando una de las más de 200 composiciones que ha realizado este hombre. Les comento, Niccolò Paganini era básicamente un hombre italiano, ¿ya? Él fue hijo de un comerciante marítimo y de una señora, obviamente. Pero ¿de dónde surge toda esta leyenda? Existen dos versiones. La primera que él contaba, según varios de sus amigos, que su padre era muy, pero muy cruel con él. Es decir, a eso de los 4 o 3 años, el padre de Niccolò le empezó a enseñar a tocar diferentes instrumentos con una disciplina tan, pero tan fuerte que si Niccolò no hacía lo que su padre le decía, él lo golpeaba y lo tenía grandes periodos de tiempo sin comer absolutamente nada hasta que lograra las cosas a la perfección. Esto dicen que habría desencadenado una frustración tan grande en Niccolò que en algún momento él dijo: estoy harto de todo esto, yo soy capaz de vender mi alma al diablo para ser el más grande instrumentista, digamos, del violín. Entonces ahí es como que el diablo se le aparece y él hace el trato, digamos, ¿no? Esa es una versión, que creo en este caso que son rumores, porque la leyenda comúnmente aceptada es la siguiente y fue básicamente dicha por primera vez de la boca de su madre. Ella, a la edad en el que Niccolò tenía 5 años, ella habría recibido la visita de un diablo en medio de sus sueños, así más o menos como el ángel Gabriel a María. Esta señora habría concebido en un sueño una imagen infernal. En esto, la señora habría visto justamente una especie de iglesia que ardía en llamas, y en medio de todas esas llamas estaba su hijo ya mayor, Niccolò, tocando el violín. Esto también acompañado del que en ese tiempo, hasta en ese tiempo había sido el más grande violinista. Entonces, el grande violinista Tartini y el diablo estaban peleándose por quién se llevaba a Niccolò mientras él interpretaba el violín. En esto aparece un ángel, y la madre le dice: por favor, salva a Niccolò. Y es ahí cuando le dicen, ¿sabes qué? El ángel le dice a la mamá de él: no te preocupes, él se convertirá en el más grande violinista de todos los tiempos. Su madre se despierta
le dice esto al padre, y el padre y ella, convencidos de que esto era una señal, ¿verdad? Y algo realmente grande, se dedicaron desde muy temprana edad a formar a Nicolo para que sea lo que su destino decía que iba a convertirse. Entonces Nicolo empieza esa travesía. Él comenta, siempre comentaba que él no imaginaba que en la faz de la tierra existiera un padre más fuerte que el suyo, porque realmente lo disciplinaba bastante, o sea, lo presionaba demasiado para que él lograra la perfección. Se dice que él desde muy niño empezó a practicar de forma diaria 10 horas el violín. Tanto así, ya que a los 9 años él da su primer concierto. Entonces, estamos hablando de algo realmente increíble. A los 9 años, su padre, que siente que ya no le podía enseñar más a su hijo, empieza a buscar otro tipo de maestros reconocidos. Maestro al que iba Nicolo con su padre le decía, ¿sabe qué? Yo realmente no puedo hacerme cargo de Nicolo porque no tengo nada más que enseñarle. Entonces ahí es cuando Nicolo empieza a hacerse cargo de su propia preparación y empieza a dar rienda suelta a su creatividad. Él, con el paso del tiempo, tuvo diferentes enfermedades que paulatinamente se le agravaron hasta el tiempo de su muerte. Realmente no vivió muchísimo tiempo, pero han ido, como te digo, surgiendo cosas que han hecho más grande esta reputación que él tenía. Obviamente esto su madre lo contaba, él también lo empezaba a contar, y el virtuosismo de este hombre era tan grande que la gente realmente decía que mientras él tocaba, por ejemplo, sus distintos temas, su conjunto de caprichos y muchas otras cosas más, muchos decían que el público podía atestiguar cómo empezaba a formarse una especie de niebla al lado de Nicolo, y era el diablo el que aparecía en medio de sus presentaciones para darle reposo a su codo, ¿ya? Y dirigirle el brazo. Nicolo tenía la habilidad de interpretar hasta 12 notas en un solo segundo. Estamos hablando de algo extraordinario. Obviamente esto lo hace debido a que él tiene diferentes, entre comillas, malformaciones que le funcionaron a su favor para realizar tales destrezas. Él tenía un síndrome en el que todas las conexiones, digamos, de las extremidades y en particular de los dedos, era que sean más alargadas de lo normal. Tanto así que si bien dicen que esta puede ser una mano normal, pero la mano de Nicolo medía 45 centímetros y sus dedos eran extremadamente largos, es decir, su palma era realmente muy pequeña, pero lo largo eran sus dedos. Esto hacía que él pudiera pasar de pisada a pisada, incluso extremas, sin ningún problema, prácticamente sin mover la mano. Si tú escuchas alguna de sus composiciones, realmente te quedas admiradísimo. Algo que a Nicolo le ha ayudado, de cierta manera, él no lo buscó, pero incrementó su fama, son las distintas, pero distintas controversias en las que él fue envuelto. Esto porque mucha gente dice, y yo también concuerdo con esto, que Nicolo Paganini debió ser el primer rockstar de la época. Él, en algunos conciertos que dio en Londres, logró ganar solo en esas presentaciones durante un año 5 veces su peso en oro. El hombre era realmente millonario, pero las controversias fueron lo que lo hicieron sobresalir muchísimo más. Llegó el momento de saber las controversias de este virtuoso del violín. Exacto, yo asumo que es como todo. Puede que tú estés en periodos de presión muy grandes en tu vida desde muy pequeños. Entonces, cuando te sientes un poquito más libre, empiezas a hacer caos completo. En este caso, Nicolo, que ya tenía a los 9 años una reputación que al paso de los años se fue haciendo cada vez más grande,
cuando él ya pudo tomar su carrera en sus manos y todo el dinero de sus presentaciones le llegaban a él, él empezó a descarriarse de muchas formas. Este genio, porque realmente es un genio, no solamente es un intérprete, sino también creador de muchas obras magistrales, que incluso hoy en día solo los más grandes violinistas están calificados para tocar sus piezas, porque no es nada fácil. Figuras como esta a lo largo de la historia siempre tienen sus luces y sus sombras, no son solamente divinidades, claro, por así decirlo. Entonces entramos a la primera controversia. Niccolò Paganini habría estado en la cárcel acusado del asesinato de su amante. Entonces, esto es algo que, según dicen, él mismo confesó en su momento, pero que al final no se le pudo probar nada de manera concienzuda, entonces salió nuevamente a su vida normal, por así decirlo. Pero se dice que esta mujer a la cual él mató estaba pero tan obsesionada con él que realmente él no encontraba otra forma de liberarse de ella. No sé si alguna vez tú escuchaste en alguna guitarreada, digamos, personas que dicen, aquel chico hace desnudar a mujeres con la guitarra, sí, ¿no ve? Es un término, claro, usualmente de guitarreada. Entonces, en esas épocas, Niccolò podía hacer desnudar mujeres con el violín. Y es que muchas personas de la realeza, mujeres en este caso, en cartas que se encontraron muchísimos años después, atestiguan que tenían orgasmos y tenían hasta sueños húmedos y cosas así con Niccolò Paganini. Ahora, esto es bastante interesante. En una carta, una miembro justamente de la realeza describía a una de sus amigas y le decía lo feo que era Niccolò, porque con todas las deformaciones, con todas las enfermedades que él tenía, realmente había optado un aspecto lúgubre. Además, esto también él lo incrementó porque quería parecer desaliñado para incrementar su fama de hijo del diablo. Entonces era un hombre realmente delgado, con las extremidades tanto superiores como inferiores más largas de lo normal, un rostro decrépito, no tenía dientes debido a que distintos tratamientos médicos para sus enfermedades hicieron que se le caigan los dientes, entonces empezó a tener la boca como que, los huesos de la boca un poco sobresalidos, pero la boca hundida. Tenía un cabello largo, enmarañado, negro, y mucha gente decía que él utilizaba la misma ropa siempre, porque siempre los hilos se le iban saliendo de sus trajes y que básicamente no se los sacaba para dormir. Entonces, este miembro de la realeza, mujer, le describe a su amiga lo feo con F de foca, que era Niccolò Paganini. Pero le dice, pero ¿sabes qué, amiga? Una vez que le empezó el concierto, yo no te puedo decir, pero ya no lo pude ver más feo nunca, ¿no? Y empieza a explicarle todo lo que su música le provocaba, que era realmente imperioso que todo el mundo lo pudiera escuchar por lo menos alguna vez, porque él con el violín no solamente sacaba notas convencionales, sino también lograba emular silbidos, trinos de distintas aves e incluso sonidos de distintos instrumentos. Entonces era, según lo que la gente decía, cuando Niccolò empezaba a tocar su violín, parecía que se estaban tocando 3 o 4 violines de forma simultánea. Esto por una técnica de afinación que inventó Paganini, que hoy en día sí se puede escuchar, pero él fue el que lo inventó. Una de las leyendas que se dicen de Paganini fue también que cuando él estuvo en la cárcel, lo único que se llevó fue su violín. Ya es como Oliver Atom con su balón, ¿no ve? Paganini con su violín. Entonces él empezaba a tocar el violín de forma realmente desesperada en la cárcel y pasó lo que tenía que pasar. Las cuerdas más delgadas se fueron rompiendo y la única que quedó fue la cuerda más gruesa y la más grave, que es la cuerda de sol. Él, en todo su virtuosismo, logró componer una no sé si llamarla canción, pero una obra maestra en la que solo se utiliza la cuerda de sol. Ahora, esto que le sucedió en la cárcel de manera fortuita también lo trasladó a los escenarios. La gente decía que Paganini tocaba con tanto entusiasmo el violín que muchas veces en pleno concierto se le iban rompiendo las cuerdas.
y él lograba improvisar distintas canciones a través, o sea, dependiendo qué cuerda se le iba rompiendo. Entonces el público se quedaba extasiado. Obviamente sus detractores decían que luego él todo esto lo hacía por teatro, que todo ya estaba preparado, pero eso no le quita para nada lo genial. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Niccolò también tenía el problema de que le gustaba acostarse con diferentes mujeres. Es por eso que él contrajo posteriormente sífilis, que luego le afectó ya en las últimas etapas de vida el cerebro y muchas cosas más. Se lo acusaba de violar a muchas mujeres y de tener un apetito sexual realmente increíble. Aún así, él no tuvo nunca una pareja formal, aunque muchísimos años más tarde quería fugarse con la hija de quien era su manager en Londres, pero el padre, al saber de esto, se opone totalmente y se lleva a la hija y a él también, todos juntos, bueno, menos Niccolò, se van a vivir a Estados Unidos y él queda con el corazón partido. Niccolò Paganini estuvo en una relación con Bianchi, ¿no? Una mujer que, según dicen, bailaba y era increíblemente famosa, que le dio un hijo, el hijo de Niccolò. Entonces, el amor más grande de la vida de él era su hijo. Muchos dicen que él podría haber sido un loco, el hijo del diablo, lo que sea, pero todo el amor, todo el cariño que él tenía lo ponía siempre en su hijo, siendo él su principal motor de vida. Él tuvo que separarse de la madre de su hijo debido a que la mujer estaba completamente loca y obsesionada por él, tanto así que no lo dejaba irse a sus giras y al final tuvo que transar algo económico para que la mujer realmente desistiera de tener a su hijo y de seguirle molestando, por así decirlo. Existen muchas controversias de ese estilo. Niccolò Paganini siempre para sus conciertos, en todos los conciertos que daba, si un artista convencional cobraba, por decirte, $3, Niccolò tenía que cobrar de 6 para arriba. En todas las ciudades le funcionaba esto, menos en Londres, que fue el mercado tal vez más difícil para él, pero una vez que el público vio el virtuosismo de él, llegaba a pagar pues muchísimo más dinero para verlo. Él, para incrementar todos los rumores de ser el hijo del diablo, tenía actitudes bastante interesantes, como por ejemplo irse a tocar a los cementerios, ir a tocar el violín a los cementerios por la noche, básicamente para los muertos. Las leyendas cuentan que él también visitó diferentes lugares, circos, por ejemplo, donde habían en ese tiempo muchos animales, y que él, al tocar el violín, hacía que los elefantes bailen, que los osos bailen, que todos absolutamente bailen. Él cuenta también que, por ejemplo, para seguir incrementando esto del hijo del diablo, se dice que reyes, porque al final ellos eran los que más disfrutaban de la música de Niccolò, llegaban a pagar grandes cifras de dinero solamente para tocarlo, para saber si era de carne y hueso. Entonces, como tenían mucho miedo, muchos de ellos se compraban como que un palito y lo andaban picando. Entonces veían que él era un ser humano de carne y hueso y listo, pues él ya tenía un buen montón de dinero ahí en los bolsillos. La vida de Niccolò Paganini es realmente increíble, es demasiado. No nos vamos a meter a hablar de todas las técnicas que él ha utilizado ni cómo ha evolucionado, porque personalmente no soy una conocedora en este tema y asumo que la mayoría de la audiencia tampoco, pero si ustedes quieren informarse un poquito más de todo esto, existen muchísimos documentales y qué mejor testimonio que su música. Exactamente, porque realmente fue el primer rockstar de la época, de la historia, con todo lo que nos contó Cilia, se comprueba. Y de esa manera cerramos Realidad Perdida aquí en el QT Show.